a esa cosa bien arraigada que tiene nuestra sociedad y es eso que es tanta carga de prejuicio y de lucha de clase y demás. Por ahí venía la discusión. Yo no sé, Pablo, que te toca a vos, si vas a abonar eso o vas por otro lado. A ver, están todos muy susceptibles, ¿no? Están todos muy susceptibles. Y convengamos, el ministro la dejó picando en el área. La verdad. Pero es entendible las expresiones cuando dice privilegiado. Privilegiados entre comillas. A ver, un docente gana entre 40 y 60 mil pesos aproximadamente. Lo que recibe dependiendo del grado y antigüedad y demás. ¿Son sueldos de privilegio? No, no lo son. Claro que no lo son. Ahora, es cierto que lo que hablábamos en el bloque anterior en cuanto al el convenio que se firmó el último día antes de comenzar el 2023, es un convenio privilegiado para los sectores, para otros sectores, pero a eso se está refiriendo. Digo, vamos a hablar de números concretos. Se estipuló un aumento adicional para los maestros rurales, profesores de UTU de 40 horas, cargos de adscripción y alguna otra cosa más por allí, de un 3,5% adicional a lo que dio el Poder Ejecutivo. O sea, no te voy a decir privilegio, pero se atendió en forma diferente esa situación. Esas inequidades que había en cuanto a los puestos que ocupaban y a lo que en realidad estaban percibiendo. Inequidades que no las trajo este gobierno, son inequidades que llevan años de reclamo. Y este gobierno las atendió, quizás no en su totalidad, pero las atendió. Entonces no se puede decir ahora que en realidad se está desconforme con esta situación. ¿Es poco? Sí, pero el gobierno atendió estas inequidades que los gremios de la educación estaban reclamando hace años. Y las atendió en una situación económica del país que no era la mejor tampoco. ¿Está bien? Es cierto que fue un sector que tuvo que trabajar muchísimo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿no? Y existieron sectores que se quedaron sin trabajo, y existieron pequeñas empresas que cerraron y no pudieron abrir nunca más. Entonces, y existieron uruguayos que llevaron millones de dólares para el exterior. Sí, capaz que también. Digo. Pero vamos a entendernos. Digo. Veo que en el discurso de la señora Pereira, lógicamente tiene un contexto de lucha política que lo viene llevando hace mucho tiempo atrás, porque es la misma dirigente sindical que festejó, juntamente con FENAPES, cuando se celebró este acuerdo salarial, en la cual decían que había 10.000 trabajadores de educación que se veían beneficiados por este incremento, además de lo que estableció el Poder Ejecutivo. Y que estaban muy contentos. Bien, pero es una cosa es estar muy contentos de reconocerlo y otra cosa es que se les considere privilegiados. No, pero eso es un tema de susceptibilidad. Acá nadie se chupa el dedo, vamos a entendernos. Acá lo que se está buscando, lógicamente... Pero siguen con el tema de estamos ofendidos porque nos consideramos privilegiados. Bueno, lo están usando políticamente. Pero por supuesto que lo están usando políticamente, que no está mal. ¿Quién lo generó? Que está bien. ¿Quién lo generó? A ver. ¿Quién les dio el pie? No, le dejaron la pelota picando. No es No es verdad. No puede decir una cosa a principios de año, Valeria, y a mediados de año decir otra. Y estamos en un contexto de rendición de cuentas, que es lógico. Todos patean, pelean, reclaman y demás. Pero vamos a decir las cosas como son. Mira lo que le pasó al presidente hoy en Paysandú. Sí, está bien, pero a ver, es parte de la democracia y está muy bien que cada cual reclame. Yo no sé qué. Lo que no se puede ser... Pero que lo tildaron de mentiroso. Pero si están en pie de guerra. Pero cuando vos estás... Claro, pero cuando vos estás en constante conflicto con las autoridades de la educación, cualquier cosa sirve para generar ese conflicto. Y en este caso es una susceptibilidad. A ver, no es estar en pie de guerra. Yo reitero, estás ante la última rendición de cuentas que puede modificar algo. Esto con gobiernos como el que hay hoy y con gobiernos del Frente Amplio, los sindicatos públicos siempre estuvieron de cara a la rendición de cuentas llevando sus planteos adelante. ¿Qué pasa? Acá hay un gobierno y un presidente que planteó que los trabajadores no iban a tener pérdida de salario. Falta muy poco para terminar el gobierno, es la última rendición de cuentas y hay gente que todavía no terminó de recuperar su salario. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de los gremios de la educación. Los reclamos son válidos. Los gremios de la educación tampoco recuperaron el 100%, porque aunque pierdas un 1%... Es al final del periodo. Pero aunque pierdas un 1%, pero ellos ya tienen el convenio por todo el periodo. Sí, por eso, pero está previsto un 9,5 al final del periodo, si este convenio, sí, pero si este convenio termina
sin ninguna modificación, o sea, si se mantiene al 100% este convenio, ellos igualmente van a tener el entorno de un 1% de pérdida, que no se va a recuperar. Okay. O sea, y además no van a tener aumento real de salario. Pero es la situación del país, Valeria. Por favor, bajemos a tierra. No me vengas con la situación del país. ¿Pero dónde dan clase? No me vengas con la situación del país. ¿Pero dónde dan clase? ¿En Tailandia dan clase acá? En Uruguay. Hoy estás, la situación del país era válida durante la pandemia. La pandemia terminó, Uruguay está creciendo y este gobierno ha planteado en todos lados que estamos creciendo a un muy buen ritmo. Estamos creciendo económicamente. Con la sequía, ¿no? Vale, bien, eso no está evaluado de impacto, que también muchos aportes vienen de ahí. Está bien, pero también a los gremios de empresarios y de rurales y de no sé qué, también cuando vienen y piden sus rebajas, el gobierno las toma en cuenta. Eso también es dinero del Estado que se vuelca a ciertos colectivos. Son más importantes ellos que quienes dan la educación a nuestros hijos. El tema es que lo plantean en blanco y negro, justamente. Por eso es lo que te digo, cada uno va con su planteo. Yo no digo que no sea válido el que está perdiendo por la sequía, va y plantea porque es su fuente de trabajo, su fuente de vida. Bueno, el docente vive de su salario. Y yo creo que realmente es injusto el trato, porque se podrá tener por parte de algunos el peor concepto de ciertos sindicatos de la educación. ¿No? Porque acá lo hemos charlado y hay muy malas... No nos estamos refiriendo a eso. No, y además estamos hablando de un gremio del que generalmente acá no hablamos, porque es el gremio de los maestros. Que generalmente acá no es el que está en el medio de las polémicas. Pero no reconocer que durante la pandemia ellos estuvieron dando clase, nunca se interrumpió. Valeria, las horas que te lleva, porque también leía... No me digas todo lo que ya sé. No, y todo lo que pero no lo decís. Pero no lo decís. Decís la otra parte, Pablo. Pero es de perogrullo eso. Es como decirme que los funcionarios de la salud no hicieron absolutamente nada. Cuando los pones como privilegiados con respecto al resto... Yo no los pongo como privilegiados, dije lo que ganaban. ¿A vos te parece que 40.000 pesos es privilegiado? Hablando del ministro. Hablando del ministro. Me resulta injusto cuando los docentes respondieron durante toda la pandemia. Y no eran solamente las horas que le estaban dando a los chiquilines de clase por Zoom, sino todo lo que implicaba el preparar esas clases para chiquilines, muchos de ellos que no podían... Estamos todos de acuerdo con eso. Entonces es injusto plantearlos como privilegiados. Estamos todos de acuerdo con eso. Y a mí me encantaría... Me resulta infeliz. Que le duplicaran el sueldo. Me encantaría que le duplicaran. Pero mirá, por más que lo repita 200 veces, no vas a tener razón. Pero a lo que voy no es a eso. Voy a que determinados dirigentes sindicales, no el colectivo de los maestros, determinados dirigentes sindicales, aprovechan cualquier situación para sacar un rédito político. ¿Está claro? Es así. Porque todos estamos de acuerdo que 40.000 pesos es un salario que para un maestro, la verdad, no es de hambre, pero pega en los palos. Y lamentablemente la educación en este país siempre fue igual. Y todos los gobiernos le han pedido los aumentos y no se lo han dado, no le han dado lo suficiente. Y todos lo sabemos. Pero lo que no se puede dejar de reconocer es que el esfuerzo que hizo el Poder Ejecutivo en comparación con otros sectores de la sociedad fue bastante más beneficioso para este conjunto de trabajadores. Simplemente eso es lo que habría que reconocer. Después, que son insuficientes, que no alcanzan, estamos todos absolutamente de acuerdo. Yo creo que los trabajadores lo reconocieron cuando firmaron el convenio. Sí, quien trae esta situación arriba de la mesa de esta forma es el ministro, porque esto no lo iniciaron los sindicatos, lo inicia el ministro. Vuelvo al principio. Determinados dirigentes sindicales son los que sacan rédito político de estas situaciones. Como los dirigentes políticos sacan rédito político. Bien, seguramente al ministro le parece favorable pegarle a los trabajadores de la educación, o cuestionarlos o ponerlos como privilegiados, para quien él quiere resumir. Eso no lo sé. Y eso está claro, todo tiene. Pero es pegarle a los trabajadores de la educación. Y tratamos de privilegiados a los docentes por la recuperación. A mí me parece que fue el peor término que podría haber utilizado. Con respecto a. Es el no peor. nos olvidemos de con respecto a. Para mí, un término innecesario. Esta es la forma. Basta ver la forma. Que no podemos estar discutiendo si lo que entendió fue privilegio no es con los demás sectores que son privilegiados. Yo no creo que el ministro de Educación entienda que los salarios de los maestros y de docentes son salarios de privilegio para el Uruguay. No creo. A ver, sinceramente, me parece que estamos muy sensibles y ante esa sensibilidad queremos sacar un rédito político. ¿Que está mal? No, es el juego, está bien. Pero vamos a sacarlo a careta y reconocerlo. Tan simple como eso es. Dejar la hipocresía de lado. Fernando, nada más. Para ir cerrando, ¿no? Sí, en la conferencia de la FUNTEP, no menciona la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y la situación que generó la pandemia, como decía Pablo... Sí, la mencionó, Elvia. Espera un poquito. Pero no, la pasa por arriba. Dijo los 2 años que todos sabemos las situaciones que tuvimos terminar, porque hablaste como un
Pororó. Déjame terminar una frase. Mirá quién habla. No, déjame terminar una frase. Por favor. Te pido, por favor, que no te ciegue el corporativismo sindical no es corporativismo, que normalmente te ciega. No es corporativismo. Yo te voy a leer de vuelta. Es entender lo que le pasa a un trabajador. Yo te voy a leer de vuelta, una vez más, te voy a leer la frase de Pablo da Silveira. Y se la voy a leer a los televidentes para que saquen sus conclusiones. Pasaron a ser el grupo privilegiado, y está muy bien, pero la recuperación del salario real de los docentes aumenta más que el resto de los funcionarios públicos. Esa es la frase. Esa es la frase, y esa frase es correctísima. Si no, preguntale a José López. Preguntale a José López, o preguntale a Deón. No creo que te diga que son privilegiados. No o preguntale a Deón. No Privilegiados respecto al resto de los funcionarios públicos. ¿No te gusta la palabra? La verdad que poner hincapié en esa palabra y pararse arriba de una conferencia de prensa argumentando la molestia porque usó la palabra privilegiados cuando dentro del contexto de la frase, que es como hay que tomarla, ¿no? Cualquiera que tenga un mínimo de comprensión auditiva o lectora, claro, hay que tener un mínimo de comprensión auditiva o lectora. Y segundo, hay que despojarse de la intencionalidad. Si te despojas de la intencionalidad, que Elvia Pereira, una vez más, como se lo puso a Tabaré Vázquez, como se lo puso a Mujica, como se lo puso a Tabaré Vázquez, como se lo pone a Lacalle, una vez más, está cargada de intencionalidad. Y además, no solo está cargada de intencionalidad, sino que además muestra toda su esencia, ¿no? El dinero que sacaron al exterior, los ricos contra los pobres. ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver? O sea, es que el Ministerio de Educación y Cultura es la educación es el principal empleador de este país. El principal empleador. Ni el Ministerio de Defensa, que siempre están cargando las tintas ahí, ni la policía, ni nadie ocupa tanta gente como la educación en este país. ¿Sabés cuánto significa? No tengo el número. Imagínate cuánto puede significar este convenio en erogaciones al Estado. Está totalmente fuera de presupuesto. 200... Hay enormes transferencias del Ministerio de Economía, transferencias directas para solventar este aumento. Casi 300 millones de pesos. Ese aumento no, la recuperación de lo que perdieron durante los 2 años de la pandemia. Hay aumento. Solventar este aumento respecto a lo perdido que perdimos todos los uruguayos, o el 98% de los uruguayos. Perdimos de ganar. Perdimos de ganar. Y algunos, muchos, perdieron sus trabajos, perdieron sus empleos, muchos. Acá ninguno perdió el empleo. Ninguno perdió el empleo. Tuvieron una pérdida salarial que la están recuperando prácticamente toda. Les queda un 1%. Por lo tanto, la verdad, aunque no te guste el término, aunque te suene feo el término, son los docentes muy privilegiados. Reforzaste el concepto. Pero por supuesto. Los muy privilegiados son los que sacaron ganancia de la pandemia. ¿De qué me estás hablando, Fernando? No, esos no son privilegiados. No. Busca la acepción de la palabra privilegio. Que ganaron 300 millones en los años de pandemia, por favor. Si habrán privilegiados en este país. Pero, escuchame una cosa. Estás cambiando todos los términos. No, la vos verdad estás cambiando los que términos. Discutir de un reclamo sindical con una sindicalista es absolutamente inviable. Yo, por mí, termino acá. ¿Vos la querés seguir? No, porque está la Bien, invitada. entonces vamos a cambiar de tema, pero siempre subyace un poco esta puja, ¿no? Esta mirada. Sí, algunos le llaman lucha de clases, otro puede ser, no sé, la forma como te parás, percibís y sentís al mundo que te rodea, ¿no?